tal vez ya lo has sentido, ese silencio extraño, esa calma que no encaja con nada. Sientes ganas de moverte, pero no hay dirección, el fuego apagado sin motivo. Esto no es un vacío, es la pantalla de carga de tu nueva realidad. Y justo ahora, sin darte cuenta, estás dentro de ella. Quédate y conoce por qué a veces te sientes estancado, a pesar de estar en constante acción, buscando esa manifestación que aún no llega. A veces, justo antes de que todo cambie, la realidad se queda en pausa. No hay avance ni retroceso, solo una quietud que desconcierta, como si el tiempo contuviera la respiración por un instante. Es el momento en que lo viejo se desdibuja, pero lo nuevo aún no tiene forma. El aire se vuelve denso, las conversaciones pierden color, las metas que antes ardían ya no encienden nada. Y en ese vacío la mente se inquieta. ¿Por qué nos enseñaron que moverse es progresar? Que si no estás empujando, estás perdiendo. Pero lo que en verdad ocurre es mucho más profundo. Estás siendo actualizado. Tu sistema entero, cuerpo, mente, energía, entra en una recalibración silenciosa, como un programa que se reinicia para instalar una versión más avanzada de ti. Y durante ese proceso es normal sentirte suspendido, como si estuvieras mirando tu vida desde afuera, sin saber exactamente qué estás viendo. No estás roto, no estás perdido, estás en el umbral. En física cuántica, antes de que una partícula cambie su nivel de energía, entra en un estado de superposición, un punto donde todos los futuros posibles existen al mismo tiempo, esperando a que la conciencia elija cuál se volverá real. Tú estás ahí ahora, en esa intersección invisible, donde lo que fuiste se despide y lo que serás aún no se muestra. No es un limbo, es un laboratorio, el espacio entre respiraciones donde el universo ajusta tus coordenadas. A la mente lineal le cuesta entenderlo, quiere pruebas, quiere control. Pero el campo cuántico no se guía por la lógica, se guía por la frecuencia. Y mientras tu razón exige explicaciones, tu conciencia ya está reconfigurando cada átomo para alinearse con la nueva realidad que has estado invocando. Por eso se siente raro, porque estás vibrando entre mundos. Tu biología sigue sincronizada con lo viejo, mientras tu conciencia ya se mueve hacia lo nuevo. El resultado es esa sensación de extrañeza que no puedes nombrar. Y aunque parezca vacío, es plenitud en construcción. Los antiguos lo llamaban la pausa sagrada, el útero de la creación donde todo se gesta antes de nacer en forma. Los sabios sabían que el silencio no es ausencia de movimiento, sino la matriz donde el movimiento se origina. La neurociencia también lo confirma. Durante los estados de quietud profunda, el cerebro activa redes de plasticidad, reorganizando sinapsis y generando nuevas rutas neuronales. Tu sistema nervioso necesita silencio para evolucionar. Necesita ese intervalo donde no haces, solo eres. Ahí, tus células aprenden a sostener más energía, tus neuronas a comunicarse de forma más coherente. Tu cuerpo, literalmente, se está preparando para recibir una versión de ti más expandida. Piensa en el instante justo antes de que un director de orquesta levante la batuta. El aire se suspende, la orquesta contiene el aliento. O en el arquero que detiene el tiempo con su respiración antes de soltar la cuerda. Esa tensión no es miedo, es potencia pura. Es la energía acumulándose para lanzarte más lejos de lo que podrías con esfuerzo. Así actúa el universo contigo. Te retrae un instante, no para detenerte, sino para tomar impulso. Te separa del ruido para que puedas oír la frecuencia que realmente te pertenece. Y mientras tanto, lo viejo se desmorona,
sin que tengas que empujarlo. Las identidades, los hábitos, los roles que antes te sostenían comienzan a soltarse porque ya cumplieron su función. Tu alma los está reemplazando por estructuras capaces de contener más luz, más coherencia, más verdad. Por eso este silencio no es castigo, es preparación. No estás perdiendo dirección, estás ganando profundidad. Estás aprendiendo a moverte desde otro tipo de inteligencia, la que no empuja, sino que atrae. Respira un momento. No intentes entender con la cabeza lo que tu cuerpo ya sabe. Cada pausa que te incomoda, cada sensación de estar fuera del mapa, es la prueba de que el sistema viejo ya no tiene espacio para ti. Este es el punto exacto donde lo invisible comienza a hacerse tangible. El intervalo donde lo imposible se reorganiza para volverse inevitable. No hay nada que debas hacer, salvo permitir el silencio, permitir la actualización, permitir el misterio de un proceso que ocurre en dimensiones que tu mente no puede medir. Porque lo que viene no se fabrica, se revela. Y solo puede revelarse cuando tú te vuelves lo suficientemente quieto como para escucharlo. Así que si hoy te sientes suspendido, sin rumbo, sin energía, sin motivación, no es el final de tu camino, es el inicio de tu nueva frecuencia. Tu vida está inhalando antes de exhalar una versión completamente nueva de ti. Quédate ahí, no corras a llenar el silencio. Ahí es donde el campo te encuentra, ahí es donde todo comienza. En el nivel más profundo de la existencia, nada está realmente separado. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención vibra en una red invisible que une todos los puntos del tiempo. Los físicos lo llaman no localidad, la capacidad de que la información viaje sin distancia, de que algo aquí afecte instantáneamente a algo allá, sin un hilo visible que los conecte. Eso mismo está ocurriendo contigo ahora. Tu conciencia está experimentando esa ley en carne viva. Estás entrelazado con la versión futura de ti, esa que ya habita la realidad que estás invocando, y ella te está enviando señales de regreso en el tiempo. Pequeñas descargas de sabiduría que llegan en momentos en los que menos lo esperas. Una frase escuchada al pasar, una intuición tan clara que parece venir de otro mundo, una certeza que no puedes explicar, pero que sientes en los huesos. No son coincidencias, son transmisiones cuánticas, son fragmentos de información viajando desde tu línea de tiempo más avanzada hacia la que estás habitando ahora. Y aunque la mente intenta traducirlo como suerte o inspiración, lo que en realidad sucede es una conversación entre dos versiones de ti. Tu yo, futuro, y tu yo, presente, están empezando a reconocerse. Están sincronizando su lenguaje vibratorio. Por eso, en ciertos momentos, todo se aclara de golpe. Entiendes lo que antes te confundía, sueltas lo que antes te dolía, actúas sin dudar. No porque hayas razonado mejor, sino porque estás recibiendo las coordenadas exactas de quien ya cruzó al otro lado. Tu ser futuro te está guiando desde la realidad que tú mismo estás a punto de colapsar. Y esa es la belleza del campo cuántico. Opera fuera del espacio y del tiempo, como si todo ya hubiera ocurrido. Lo que tú percibes como progreso es solo tu conciencia alineándose con lo que ya es. Por eso, cuando sientas momentos de calma profunda, no los confundas con vacío. Son espacios donde la interferencia se apaga para que la señal pueda pasar limpia. El silencio interior no es ausencia de movimiento, es la antena abierta. Tu versión futura solo puede hablarte cuando bajas el ruido de la mente que intenta controlar. De hecho, hay días en que sientes un tipo distinto de certeza, una sensación de reconocimiento sin razón aparente,
como si algo dentro de ti dijera, sí, esto es. Ese sí no viene del ego, viene del campo. Es la resonancia entre dos frecuencias que finalmente se encontraron. Cuando eso ocurre, los pensamientos se vuelven más simples, las decisiones más ligeras. Ya no necesitas analizar tanto porque el camino se siente obvio, natural. Eso es alineación. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que la intuición no es una voz interior, es un eco del futuro. La mayoría de las personas pasa por alto estas señales. Cuando el campo se aquieta, se asustan. Interpretan el silencio como desconexión y en su prisa por hacer que algo pase, llenan ese espacio con ruido, con viejos hábitos, con explicaciones que vuelven a bajar su frecuencia. Y así retrasan el salto. Pero los que avanzan de verdad hacen lo contrario. Honran el silencio. Lo tratan como el terreno fértil donde germinan los futuros posibles. Saben que cuando el mundo exterior se detiene, el interior está trabajando. Por eso, si hoy te sientes como si la vida se hubiera detenido, no lo tomes como un obstáculo. Estás recibiendo datos. Tu cuerpo, tu mente y tu energía están siendo recalibrados para sostener la frecuencia de la realidad que pediste. A veces, esas instrucciones no llegan en palabras, sino en sensaciones. Un impulso de limpiar tu espacio, un deseo repentino de aislarte, una necesidad de descansar sin culpa. Todo eso también son mensajes. El campo no te habla en idioma lógico, te habla en impulsos, en sincronías, en emociones que te empujan hacia lo que resuena. Tu tarea no es descifrar cada símbolo, sino reconocer la coherencia detrás de todos ellos y confiar. Porque el salto cuántico no es un evento futuro. Ya comenzó el día que decidiste escuchar. El momento en que empezaste a responder a esas pequeñas descargas, a seguir tu intuición, incluso sin entenderla. Fue el instante en que tus líneas de tiempo comenzaron a fusionarse. Ahora estás en medio de ese entrelazamiento. Y por eso todo se siente tan distinto. El pasado ya no te retiene, pero el futuro aún no se muestra por completo. Estás en la zona intermedia, donde la conciencia se funde con su reflejo más elevado. Así que cuando llegue esa calma repentina, ese vacío lleno de vida, no busques llenarlo. Siéntate ahí, respira, observa. Deja que la versión de ti que ya lo logró te enseñe cómo se siente su mundo, porque en el momento en que la reconoces dentro de ti, el campo lo confirma afuera. Todo lo que necesitas saber ya te está siendo transmitido. Y cada vez que eliges confiar en esa voz, acortas la distancia entre quien fuiste y quien ya eres. Hay un punto en todo proceso de expansión en el que lo que antes te sostenía empieza a desmoronarse. Personas, proyectos, deseos, incluso tu propia voz interna. Nada parece encajar del todo, y esa incomodidad puede sentirse como una pérdida o una crisis, pero en realidad es una señal precisa. La frecuencia vieja ya no puede sostener la nueva vibración que estás alcanzando. La física lo explica con un concepto llamado de coherencia. Ocurre cuando dos sistemas dejan de vibrar en sincronía. Tú eres uno de esos sistemas, tu entorno el otro. Y cuando cambias de frecuencia, lo que antes estaba alineado contigo empieza a disolverse, no porque haya fallado, sino porque cumplió su propósito. La mente humana no tolera bien ese proceso. Intenta restaurar lo que se va, aferrarse a lo conocido. Nos enseñaron que el valor está en reparar, en insistir, en conservar. Pero en el lenguaje del campo cuántico, aferrarse es retroceder en frecuencia. Por eso todo lo familiar empieza a sentirse pesado. Las conversaciones que solían inspirarte se vuelven huecas.
Los lugares que antes te daban calma, ahora te drenan. Y hasta tu manera de pensar empieza a sonar como un eco de alguien que ya no eres. No estás en crisis, estás reconfigurándote. Imagina intentar correr un software avanzado en una computadora vieja. El sistema se traba, falla, colapsa. No porque esté roto, sino porque necesita actualizarse. Eso es lo que ocurre cuando intentas mantener relaciones, hábitos o estructuras que ya no son compatibles con tu nivel de conciencia actual. Cada chispa de fricción, cada sensación de desajuste, no es una señal de error. Es el sistema avisándote que está listo para una nueva versión. Y aunque duela, aunque sientas que estás perdiendo partes de ti, lo que en realidad pierdes es densidad. Viejas creencias, viejas formas de validarte, viejas formas de amar. Tu alma no está destruyendo tu mundo. Está desmantelando lo que no puede sostener tu expansión. Y sí, hay un duelo, porque aunque sepas que estás creciendo, el cuerpo recuerda la seguridad del pasado. Extraña lo que conocía, aunque lo que conocía ya no funcione. Pero es en esa tensión donde ocurre la verdadera alquimia, entre lo que se va y lo que aún no llega. Si prestas atención, notarás que no todo se desmorona al mismo tiempo. La vida te va mostrando con cuidado qué piezas deben soltarse primero. A veces es una persona que se aleja sin explicación. Otras, un proyecto que simplemente deja de fluir. Incluso puede ser un deseo que se apaga sin drama, como una llama que cumplió su ciclo. Cada disolución tiene un mensaje. No puedes llevar esto al siguiente nivel. No porque sea malo, sino porque su vibración pertenece a otra etapa. Y aquí hay algo importante. No confundas soltar con abandonar. Abandonar es huir desde el miedo. Soltar es confiar desde la conciencia. Soltar es un acto de amor hacia tu propio futuro. Es permitir que la vida se reorganice de acuerdo con quien realmente eres, no con quien fuiste. A veces, el campo necesita liberar espacio antes de mostrarte lo nuevo. Y ese espacio vacío puede asustar. Pero sin vacío no hay creación. El universo no trabaja con saturación, trabaja con resonancia. Si sigues lleno de lo que ya no vibra contigo, el nuevo patrón no tiene dónde anclarse. Por eso, cuando algo se va, no corras a reemplazarlo. Permite el hueco, permite el silencio que deja atrás. Ahí es donde el campo coloca lo que sí te corresponde. Esta fase puede sentirse solitaria, lo sé, porque mientras tú avanzas hacia una nueva frecuencia, muchas personas siguen comunicándose desde la anterior. Y de pronto, hablar con ellas se siente como traducir un idioma que ya no hablas. No es superioridad ni distancia emocional, es diferencia de vibración. No todos están destinados a acompañarte en cada salto, y eso está bien. Algunos fueron puentes, otros anclas, pero todos cumplieron una función precisa dentro de tu evolución. Así que, cuando el mundo empiece a desarmarse alrededor de ti, respira. No intentes sostener lo que ya está completo. Tu tarea no es preservar lo conocido, sino sostenerte en el proceso de renovación. Porque la verdad es esta: lo viejo no se está desmoronando porque fracasaste. Se está desmoronando porque tu energía ya no cabe ahí. Y esa incomodidad que sientes no es caída, es ascenso. Es la tensión de la vida expandiéndose desde dentro. Nada se pierde, todo se transforma. Y en esa transformación, lo que era soporte se convierte en impulso. Lo que era límite se vuelve umbral. Lo que parecía un final siempre fue una puerta. Así que no temas a la disonancia. Agradece su precisión. Porque el ruido que hoy escuchas no es caos. Es el sonido exacto de tu frecuencia ajustándose a la nueva melodía que estás destinado a encarnar.
Cuando estás entre dos realidades, tus emociones se convierten en un péndulo. Un día te sientes lleno de certeza, inspirado, completamente alineado con tu propósito. Y al siguiente, una sombra de duda se cuela sin aviso, recordándote viejos miedos, viejos vacíos, viejas versiones de ti. No estás retrocediendo, estás oscilando entre mundos. En física cuántica, a eso se le llama superposición, el estado en que múltiples realidades coexisten al mismo tiempo, esperando que la conciencia elija cuál se volverá tangible. Tu conciencia está justo ahí, vibrando entre dos líneas de tiempo, la vieja, que todavía intenta sostenerse, y la nueva, que ya late bajo tus pies. Y cada emoción que atraviesa tu cuerpo es una lectura exacta de esa transición. Cuando sientes entusiasmo, tu frecuencia coincide con la realidad emergente. Cuando sientes miedo o duda, estás tocando los bordes de la anterior. Por eso, durante esta fase, las emociones se amplifican. Todo parece más intenso, más vivo, más inestable. Es la firma energética del cambio. No es descontrol, es calibración. El cerebro humano lo vive como confusión, porque está diseñado para predecir. No busca evolución, busca seguridad. Su función es anticipar el futuro basándose en el pasado, y cuando las reglas cambian, interpreta el vacío como peligro. Entonces dispara alertas, ansiedad, cansancio, resistencia. Pero el alma no busca seguridad, busca expansión. Y la expansión siempre implica un salto al misterio. Por eso, cuando sientas que estás en una montaña rusa emocional, no te juzgues. No hay nada mal en ti. Estás atravesando la turbulencia natural de una conciencia que asciende hacia una frecuencia más alta. Imagina un avión elevándose hacia una nueva capa atmosférica. Las corrientes cambian, el aire vibra distinto, el fuselaje tiembla. Pero ese temblor no es señal de caída, sino de ascenso. Así ocurre contigo. Tu campo energético está ajustándose a un aire más fino. Cada oleada emocional, cada pensamiento contradictorio son datos, información sobre tu ajuste vibratorio. Y si los observas con calma, notarás que nada dura demasiado. La tristeza se transforma, el miedo se disuelve, la alegría vuelve. Son solo frecuencias atravesándote, no definiciones de quién eres. Ahí está la clave. No identifiques tu estado emocional con tu identidad. No digas, soy esto. Dite, estoy atravesando esto. Ese pequeño cambio semántico abre espacio entre tú y la emoción, y en ese espacio recuperas tu poder. La práctica más poderosa en esta etapa es la neutralidad consciente. Significa permitir que las emociones fluyan sin resistirlas ni exaltarlas. Cuando una emoción sube, no la conviertas en un drama, y cuando baja, no la interpretes como fracaso. Solo obsérvala, respírala y déjala pasar. Respirar es esencial, porque cada inhalación ancla tu energía en el cuerpo, y cada exhalación libera la carga de lo que no necesitas retener. Cuando sientas miedo, respira más lento. Cuando sientas ansiedad, respira más profundo. No estás tratando de cambiar la emoción, estás permitiendo que se mueva. Porque el movimiento natural de la energía es lo que restaura la coherencia. Visualízate como el ojo de la tormenta. El mundo emocional gira a tu alrededor, pero tú permaneces en el centro, tranquilo, presente, inmóvil. Desde ahí puedes observar cómo las ráfagas de energía pasan sin arrastrarte. Esa es la verdadera estabilidad. No eliminar la turbulencia, sino permanecer en calma dentro de ella. Y cuando logras eso, algo hermoso sucede. El campo se aclara. Las señales se vuelven más precisas. La confusión se disuelve sin esfuerzo. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque has encarnado la frecuencia de la confianza. Tu sistema nervioso
está aprendiendo a sostener niveles más altos de energía emocional sin colapsar. Está expandiendo su capacidad de permanecer abierto mientras todo se transforma. Eso es madurez vibracional, y se entrena así, sintiendo sin huir, observando sin reaccionar. Cada emoción, incluso las más incómodas, es un portal. Te muestra en qué frecuencia estás resonando y hacia dónde necesitas ajustar tu atención. Alegría, tristeza, entusiasmo, miedo. No son opuestos, son corrientes del mismo océano. Y tú eres ese océano. Así que cuando vuelvas a sentir el vaivén, esas subidas y bajadas que parecen no tener sentido, recuerda esto: no estás perdiendo estabilidad, estás en movimiento. El campo está reorganizándose para que puedas habitar una realidad más coherente. Y mientras más suavemente navegues esas olas, más rápido se disolverá la oscilación hasta convertirse en calma pura. Cuando llegue ese punto, ya no reaccionarás a tus emociones, las escucharás. Ya no te asustará sentir, porque habrás entendido que sentir es solo otra forma de saber. La quietud no es ausencia de emoción. Es la maestría de quien ha aprendido a moverse dentro de ella sin perderse. Y esa maestría, aunque se sienta sutil, es la señal más clara de que el salto ya comenzó. Hay un punto, justo antes del salto, donde la vida parece ponerse a prueba. No porque el universo te esté examinando, sino porque tu subconsciente está realizando su última revisión del sistema. Está verificando si realmente estás listo para dejar atrás la vieja frecuencia que durante años definió tu realidad. Y es entonces cuando aparecen los espejos. Viejas conversaciones que creías superadas regresan con la misma intensidad. Personas del pasado reaparecen, como si el guión se repitiera una vez más. Situaciones que pensabas cerradas vuelven a tocar tus botones emocionales, y la mente, confundida, susurra: ¿por qué está pasando otra vez si ya había sanado esto? Pero no son retrocesos, son portales. Son escenas diseñadas con precisión quirúrgica para darte la oportunidad de responder distinto, de demostrarle a tu cuerpo, a tu mente y a tu campo que ya no eres la misma frecuencia que lo sostuvo. En términos cuánticos, esto es el colapso de la vieja onda de probabilidad. Hasta que eliges conscientemente ambas versiones de ti, la que reacciona desde la historia y la que responde desde la alineación, coexisten en superposición. Pero en el momento en que actúas desde tu nueva conciencia, la línea anterior se disuelve y la nueva se convierte en la única activa. Por eso, estas repeticiones no son castigos, son oportunidades de anclaje. El universo no está preguntando ¿ya aprendiste?, sino ¿puedes encarnar lo que sabes? La mente busca explicaciones. El alma busca coherencia. Y la coherencia no se demuestra con palabras, sino con vibración. Cada vez que eliges responder con calma, donde antes reaccionabas con miedo, estás enviando una señal poderosa al campo. Ya actualicé mi frecuencia. Esa decisión no necesita ser grandiosa ni heroica. A veces basta con guardar silencio donde antes discutías, respirar antes de justificarte, soltar antes de tener razón. Cada microdecisión coherente refuerza la línea de tiempo que has elegido habitar. Y claro, puede doler, porque el ego siente que está perdiendo control, cuando en realidad está perdiendo peso. Sus viejas rutas neuronales, esas que repitieron 1000 veces el mismo drama, intentarán activarse una vez más, como reflejo automático. La neurociencia lo explica claramente. El cerebro prioriza la eficiencia, no la evolución. Siempre recorrerá primero el camino más usado, incluso si ya no te sirve. Por eso, justo antes del salto,
la mente reproduce las viejas escenas, no para sabotearte, sino porque no sabe hacerlo diferente. Todavía. Ahí entras tú. Tu tarea no es luchar contra esos impulsos, sino actuar distinto mientras aparecen. Demostrarle al cuerpo una nueva posibilidad. La coherencia no se impone, se entrena, y en ese entrenamiento ocurre la alquimia. Cada vez que eliges responder desde tu versión actualizada, refuerzas una nueva red neuronal, una nueva vibración emocional, una nueva narrativa de realidad. Lo viejo pierde energía porque deja de ser alimentado por tu atención. Y lo nuevo gana poder porque ya no es una idea, es una práctica viva. Esa es la diferencia entre entender el salto y vivirlo. Entenderlo es leer sobre él. Vivirlo es sostener la calma cuando el reflejo se repite y elegir actuar como si ya hubieras cruzado. Porque en un nivel cuántico, eso es exactamente lo que sucede. Tu respuesta coherente colapsa la probabilidad vieja en el acto. No necesitas aprobar nada. El campo no evalúa, solo refleja. Y te dice, sin palabras, muéstrame quién eres ahora. Por eso, cuando la vida se repita, no te frustres. Agradece la precisión con la que el universo te muestra tus últimos residuos de frecuencia. Cada desencuentro, cada desafío, cada sensación de déjà vu es una invitación a elegir desde tu nueva identidad. Piénsalo como un simulador de vuelo cuántico. Los pilotos practican en turbulencia para que, cuando llegue el momento real, su cuerpo ya sepa mantenerse estable. De la misma manera, estas pruebas no buscan derribarte, buscan estabilizarte. Y mientras más actúes desde tu nueva vibración, más rápido se desintegrará la vieja. Hasta que un día, sin darte cuenta, notes que esas pruebas ya no aparecen. No porque las evitaste, sino porque ya no hay resonancia que las sostenga. El campo responde al tú que está al mando. Y en este punto, si observas con atención, notarás algo hermoso. Las situaciones que antes te sacaban de eje, ahora apenas te mueven. Las personas que antes activaban tu herida, ahora solo despiertan compasión. Y donde antes había lucha, ahora solo hay comprensión. Ese es el signo de madurez energética. El instante en que comprendes que ya no estás intentando convertirte en quien deseas ser, ya lo eres. Así que cuando aparezca el espejo, míralo con amor. No te defiendas de él. Solo reconoce que lo que una vez fue reflejo ya no te representa. Y con un simple acto de presencia, el espejo se disolverá. No estás en un examen, estás en una ceremonia, el cierre silencioso de un ciclo, y tu coherencia ahora es la ofrenda más pura que puedes entregar. El salto no llega con truenos ni con música celestial. No hay una explosión de luz ni un instante cinematográfico donde todo encaje. A veces, lo único que escuchas es un silencio profundo. Y dentro de ese silencio, algo cambió para siempre. Un día simplemente despiertas diferente. Lo que antes te angustiaba ya no tiene el mismo poder. El pensamiento que antes te perseguía, ahora pasa frente a ti como una nube que ya no se adhiere. No hay fuegos artificiales, hay calma. Y precisamente por eso, la mente duda. Pregunta, ¿eso fue todo? ¿Así se siente un salto cuántico? Sí, así exactamente. Porque la transformación real no es ruidosa, es tan natural que cuesta notarla. En física cuántica, cuando un electrón salta a una órbita más alta, no lo hace lentamente ni con drama. Desaparece de un nivel y aparece en otro, sin transición visible, sin proceso aparente. Solo un cambio limpio de estado. Así ocurre contigo. Un instante estás vibrando en la vieja frecuencia y al siguiente ya estás en una nueva realidad.
Lo viejo no se destruye, simplemente deja de existir para ti. Pierde sentido, pierde acceso, como si el canal se hubiera cambiado sin aviso. Y tú, que antes buscabas señales, ahora solo encuentras presencia. Una serenidad que no proviene de entender, sino de ser. Esa es la verdadera confirmación del salto, la ausencia de necesidad. Cuando ya no buscas pruebas, ni validaciones, ni confirmaciones externas. Cuando simplemente habitas lo que antes intentabas alcanzar. Y aunque pueda parecer simple, esto es enorme, porque marca el momento exacto en que la vibración de tu conciencia se igualó a la de tu nueva realidad. Ya no hay brecha entre lo que imaginas y lo que vives. Ya no estás proyectando el cambio, lo estás sosteniendo. Desde la neurociencia, esto se llama fase de integración. Tu cerebro deja de activar los viejos circuitos, esos que se encendían con miedo, urgencia o carencia, y comienza a consolidar los nuevos patrones. Las rutas neuronales del viejo yo se debilitan por desuso y las del nuevo yo se vuelven automáticas. Ya no tienes que recordarte pensar distinto, ya lo haces de forma natural. Ya no tienes que esforzarte en actuar como quien eres, simplemente lo eres. Es por eso que después de un salto, la vida se siente más sencilla. Las decisiones se vuelven obvias, la intuición se vuelve inmediata. Y, curiosamente, los problemas parecen resolverse antes de que se manifiesten. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu frecuencia ya no produce las mismas circunstancias. A veces, lo más revelador de esta etapa son los detalles. Canciones que antes te conmovían ya no te despiertan nada. Comidas, lugares o personas pierden su magnetismo sin que haya conflicto. Tu cuerpo mismo empieza a elegir distinto. Otros horarios, otros ritmos, otras formas de descanso. Es el nuevo software funcionando sobre un hardware que por fin está alineado. Y sí, también puede doler un poco, porque cada actualización implica dejar atrás lo que ya no tiene espacio en tu vibración. Personas que se alejan suavemente, hábitos que se desvanecen, impulsos que ya no encuentran eco, pero no son pérdidas, son liberaciones. Nada ni nadie que esté destinado a acompañarte en esta nueva línea de tiempo necesitará ser retenido. El campo los mantendrá cerca por resonancia, no por apego. Y lo que se va simplemente se desintegra en silencio. La llegada silenciosa es en realidad la etapa más sagrada de todo el proceso, porque no hay esfuerzo, no hay dramatismo, no hay expectativa, solo una quietud viva, llena de significado, una sensación de ya estoy aquí, sin saber cuándo cruzaste ni cómo. Y es ahí, en esa quietud, donde realmente comienza tu nueva vida. Ya no hay que perseguir, ya no hay que visualizar, solo habitar lo que antes deseabas, hasta que se vuelva tan normal que olvides que alguna vez fue un sueño. En este punto, incluso las sincronicidades cambian de tono. Ya no son mensajes para confirmar tu dirección, sino reflejos naturales de tu coherencia. Las coincidencias dejan de asombrarte porque comprendes que son inevitables. El campo ya no tiene que gritar para que lo escuches. Te habla en susurros y tú entiendes cada palabra sin esfuerzo. Así es como la conciencia madura, cuando deja de buscar señales y comienza a vivir desde la señal que emite. Cuando dejas de mirar el cielo esperando una respuesta y te das cuenta de que la respuesta siempre ha sido tu vibración. El salto cuántico no es un evento que sucede afuera, es un instante interno de reconocimiento, una rendición tan profunda que el universo no tiene otra opción más que reflejarte lo que ya eres. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Pero lo más curioso es que, en ese cambio total, lo que más sientes es paz.
Llega un momento en el camino en que ya no se trata de manifestar, sino de mantener, de habitar la vibración que antes buscabas alcanzar, de convertir la coherencia en tu estado natural. Encarnar la nueva frecuencia no significa repetir afirmaciones ni mantener una sonrisa forzada. Significa aprender a existir sin esfuerzo dentro de la realidad que tú mismo creaste. Ya no estás pidiendo ni intentando atraer, estás sosteniendo. Y sostener requiere una forma distinta de poder. Un poder silencioso, sutil, constante. En esta etapa, el desafío ya no es saltar, sino estabilizar. El campo cuántico responde con precisión a lo que emites, pero para mantener la nueva línea de tiempo, necesitas eliminar la interferencia que genera el viejo hábito de la urgencia. Esa ansiedad por hacer que todo pase más rápido crea ruido en tu señal. El universo escucha esa prisa como una declaración de carencia. Aún no lo tengo. Y entonces retrasa su reflejo. Por eso, cuanto más quieras acelerar el proceso, más se alargará. La expansión no se fuerza, se permite. Imagina que acabas de ascender desde las profundidades del mar. Si subes demasiado rápido, el cuerpo colapsa por el cambio de presión. Necesitas una cámara de descompresión, un tiempo para que tu biología, tus emociones y tu energía se adapten al nuevo nivel de luz. Eso es exactamente esta fase, una cámara vibratoria donde aprendes a respirar el aire más fino de tu nueva realidad. Y aquí es donde muchos se confunden, porque después de tanto movimiento, el silencio puede parecer vacío, la calma puede parecer estancamiento, pero en verdad es integración. El flujo verdadero no siempre se siente excitante, a veces se siente simple, ligero, natural, y es ahí donde la mente, acostumbrada al drama, intenta volver a intervenir. Quiere probar al universo, generar acción, comprobar que sigue funcionando. Pero la coherencia no necesita demostración, solo consistencia. El campo no responde a cuánto haces, sino a qué tan alineado estás mientras haces. Una sola acción tomada desde claridad vale más que 100 movidas hechas desde duda. Por eso, la práctica en esta etapa no es el esfuerzo, sino la presencia. La presencia es el lenguaje del campo. Cuando estás completamente aquí, sin ansiedad por el mañana ni nostalgia por el pasado, tu frecuencia se vuelve pura. Y esa pureza se traduce como magnetismo. No tienes que empujar nada, todo comienza a llegar hacia ti. El magnetismo no se construye, se revela cuando la interferencia desaparece. Y la interferencia siempre viene del miedo. Miedo a perder, miedo a no lograrlo, miedo a que el cambio se deshaga. Pero el miedo solo puede vivir en la mente que olvida quién es. Recuerda, ya no estás tratando de crear la nueva realidad, ya estás dentro de ella. El campo ya respondió. Tu única tarea es no bajar la frecuencia para comprobarlo. Cada vez que dudas, cada vez que intentas forzar resultados, le estás diciendo al universo, todavía no confío. Y la realidad, obediente, se vuelve incierta. Pero cuando eliges descansar en tu certeza, todo se reordena. Esa es la alquimia del maestro, no intervenir, sino sostener. Sostener la vibración, sostener la calma, sostener la confianza incluso cuando la mente no entiende los tiempos del universo. El secreto está en vivir como si ya, no en imaginarlo, sino en encarnarlo. Comer, hablar, decidir, moverte como quien ya habita esa versión. Porque al hacerlo, estás enviando una instrucción clara al campo. Esto soy. Y el campo no discute, solo replica. No hay rituales complejos para esto, solo hábitos sencillos que refuerzan tu coherencia. Respirar antes de actuar, agradecer antes de pedir, elegir silencio en lugar de urgencia, moverte desde el gozo,
no desde la necesidad. Son gestos pequeños, pero vibracionalmente inmensos. En este punto, ya no se trata de buscar señales de que estás en la nueva frecuencia. Se trata de comportarte como quien las emite. Ya no esperas confirmaciones, las generas. Y cada vez que lo haces, el universo responde con una sincronía tan perfecta que deja de sorprenderte y empieza a sentirse natural. Así sabes que el nuevo mundo ya es hogar. El esfuerzo pertenece al viejo paradigma, la fluidez al nuevo. Y cuando vives desde la fluidez, entiendes que la manifestación no es magia, es precisión. El universo no premia ni castiga, calibra. Por eso tu práctica diaria no es lograr más, sino sostener la vibración de quien ya lo logró. Esa es la forma más elevada de acción, el arte de actuar sin ansiedad, de crear sin esfuerzo, de existir sin interferencia. Y cuando eso se vuelve tu modo natural de estar en el mundo, descubres algo profundo. Ya no necesitas mantener la frecuencia te sostiene a ti. Detente un momento, respira. Mira todo lo que atravesaste. No fue casualidad. Nada de lo que escuchaste aquí llegó por azar. Lo estás recibiendo porque ya vibras en la frecuencia que permitió que este mensaje te encontrara. Ha cruzado el punto donde la búsqueda se convierte en recuerdo, donde ya no necesitas esforzarte por manifestar, porque la vida comenzó a responderte de forma natural, casi automática. Estás aprendiendo el arte de permanecer, de vivir desde la coherencia. Y eso, aunque se sienta sutil, es la prueba más clara de que el salto ya ocurrió. La versión que estás encarnando no necesita validarse, solo necesita ser vivida. Y vivirla no significa perfección, significa presencia. Significa elegir una y otra vez la frecuencia que sostiene tu paz. Incluso en medio de los desafíos, incluso cuando el ruido del mundo intenta hacerte dudar, recuerda, el universo no responde a tus palabras, sino a tu estado. Y tu estado es el idioma más preciso con el que te comunicas con la realidad. Cada respiración, cada pensamiento, cada acto cotidiano es una señal que el campo traduce en materia. Por eso, cuidar tu vibración no es un deber espiritual, es una forma de elegancia interior. Es la manera más directa de decirle a la vida, ya entendí. Y cuando realmente lo entiendes, todo se simplifica. No porque tengas menos retos, sino porque dejas de pelearte con ellos. Tu frecuencia se vuelve un punto de estabilidad dentro del caos. Eres el ojo tranquilo de la tormenta. Y desde ahí, nada externo puede mover lo que ya se consolidó dentro de ti. Si algo queda por practicar, es la receptividad. Esa quietud activa que no espera con impaciencia, sino con certeza. Esa confianza profunda que sabe que el campo ya está trabajando a tu favor, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque el tiempo lineal es solo la traducción lenta de lo que ya ocurrió en planos invisibles. Y tú, ahora, estás aprendiendo a habitar ese intervalo sin ansiedad. El campo cuántico no entiende de prisa, solo de precisión vibratoria. Y la precisión se logra cuando tu mente, tu cuerpo y tu energía vibran al unísono en una sola intención. Estar aquí, presente, sin forzar, sin anticipar, solo siendo. A eso viniste, no a empujar la vida, sino a permitir que la vida se despliegue a través de ti, a experimentar la belleza de una existencia guiada por sincronía, no por esfuerzo. Y si sigues aquí, escuchando estas palabras, significa que ya reconociste ese pulso dentro de ti, el pulso de lo inevitable, de la realidad que ya está tomando forma a tu alrededor. Así que te invito a sellar este momento de una manera simple, pero poderosa. Escribe en los comentarios una sola palabra,
una palabra que represente la energía que eliges sostener de ahora en adelante. Esa palabra será tu firma vibracional, tu declaración ante el campo. No porque el campo necesite saberlo, sino porque tú necesitas recordarlo. Hazlo con intención, no como un gesto automático, sino como un acto consciente de alineación. Cada palabra emitida desde presencia se convierte en una semilla energética, y esa semilla germina en la realidad que la iguala. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta y suscríbete, no por hábito, sino como una afirmación silenciosa. Un sí energético a tu proceso. Porque cada vez que eliges participar desde la coherencia, ayudas a que esta frecuencia llegue a más almas que, como tú, están recordando quiénes son. Nos encontraremos en la próxima transmisión. Ahí exploraremos las señales que confirman que ya has aterrizado plenamente en tu nueva realidad y cómo reconocer cuando el campo se ha reconfigurado de manera permanente a tu alrededor. Hasta entonces, mantente en calma, mantente presente y confía en el poder silencioso del salto que ya diste, porque el salto no te cambió, te reveló. Y esa revelación, aunque parezca invisible, es el inicio de todo lo que viene. Hemos llegado hasta aquí, y no fue una casualidad. Hay algo en ti que ya reconoció estas palabras antes de escucharlas. Y eso significa que tu salto no está por venir. Significa que ya sucedió. Ahora, todo lo que resta es sostener la frecuencia, caminar con suavidad. Permitir que la nueva energía se acomode en ti, sin prisas, sin dudas, porque la calma que sientes no es vacío, es la vibración de una vida que empiezas a alinearse con tu verdad. No intentes entenderlo, vívelo. Cada respiración consciente es un ancla. Cada momento de presencia es una afirmación silenciosa de que elegiste tu nueva línea de tiempo. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, suscríbete y comparte esta frecuencia. No por costumbre, sino como un gesto vibracional. Un sí al camino que ya elegiste. Nos encontraremos pronto en otra transmisión. Hasta entonces, recuerda, la transformación no siempre hace ruido. A veces solo se siente como paz, y esa paz es la prueba más clara de que ya estás del otro lado.